Hermanos, que el Señor les bendiga. Este es Lumari Burgos de la Iglesia Puerta del Cielo, nuestro pastor Carlos Betancourt, y estamos aquí para hablar acerca de la lección Jesús y los líderes religiosos. Esta no es una clase como normalmente yo la daría. Si usted es una persona que no ha entregado su vida a Cristo, le va a gustar ver el carácter de Cristo, el amor y la misericordia que tenía Él sobre cada uno de nosotros. Si usted es una persona cristiana, esto es una muy buena palabra que nos permite reflexionar el camino que estamos utilizando cuando estamos evangelizando, ministrando a otras personas y apoyando a aquellos que están con nosotros en las iglesias y en este servicio para el Señor. Tomarlo como un momento de evaluación espiritual, de escudriñamiento, para saber si estamos haciendo lo correcto delante del Señor. Que el Espíritu Santo sea el que redarguye la vida de cada uno de los que estamos escuchando esta palabra en esta noche. Es pequeña la clase de hoy, así que te pido que tengas tu lápiz, tu papel, porque voy a estar dando diferentes citas bíblicas acerca de los líderes religiosos y Jesús. Ora conmigo. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por la misericordia que tú has tenido con cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy gracias, Padre Celestial, porque a través de tu Hijo fuimos sanos, fuimos salvos, fuimos perdonados, Señor. Y ahora podemos hablarte directamente a ti, Señor, sin nadie en medio, sin ningún mediador más que Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo. Padre, yo te pido que esta palabra es una palabra que haga que nuestra fe crezca en ti, que alabemos por tu misericordia y por tu justicia, pero que también nos enseñe, Padre, en qué cosas no estamos haciendo lo correcto y que nos permita poder cambiar aquello que no es tuyo, que no es lo que tú has pedido de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo quite lo que no es tuyo, que nos redarguye y nos hagas cada día más, que nos parezcamos más a ti. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Amén y amén. Bueno, para uno entender acerca de cuáles eran los líderes religiosos que habían en la época de la Biblia, casi siempre se hablan de tres: los fariseos, los saduceos y los escribas. Fíjense que los saduceos eran aquellos, era como una rama de los judíos que se encargaban mucho o le daban mucha importancia a lo que era la tradición y la ley mosaica. Ellos respetaban mucho y querían que la gente siguiera lo que era la ley de Moisés, no solamente los 10 mandamientos, pero también todos esos reglamentos que aparecen en Números, en Levíticos y en Éxodo. También habla acerca de ellos hablaban y seguían las tradiciones que se habían incorporado dentro del servicio a Jehová durante todos estos años, antes que llegara Cristo. Los saduceos, por su parte, son una descendencia de Sadoc, uno de los sacerdotes de la época de David, y ellos son lo que se llaman los saduceos, y por lo tanto, ya con eso nada más se sabe que son gente de dinero. Son sacerdotes, pero son de clase alta, y por ser clase alta, tenían este trabajo o honor de representar a los judíos o al pueblo de Israel ante los gobiernos nuevos que los controlaban, por ejemplo, Roma. Así que los saduceos eran muy cerca a los romanos. Piensen que una de las grandes diferencias entre el fariseo y los saduceos era que el fariseo sí creía que todo lo que pasaba a ti y a mí era porque así Dios lo quiso, así Dios lo permitió, y que Dios sí estaba envuelto en nuestras vidas. Además, que también creían en la vida después de la muerte, o sea, que el alma era eterna. El saduceo, por lo contrario, no creía en la vida después de la muerte. El saduceo pensaba que al morir, aquí se acabó. Por eso era un Dios que nos amó
era un Dios que nos enseñó cómo deberíamos vivir, pero no es un Dios que iba a estar involucrado en tu vida día a día, porque al final las decisiones las tomabas tú y lo que tú hacías con tu vida ibas a tener el pago de ella en vida, no después de la muerte. El escriba, por su parte, es aquel que tenía acceso directo a los manuscritos. Eran los que ayudaban a hacer las copias. Eran muy basados, eran muy legalistas en asegurarse que se hiciera las cosas tal como la palabra decía. Entonces, ¿qué tenían de malo ser fariseístas? ¿Qué tenía de malo ser saduceos o escribas? Bueno, Jesús llega a la tierra. El Mesías llega. Y nos damos cuenta que sus grandes ataques o sus grandes enemigos no fue el pueblo que no creía en Dios, sino aquellos que se llamaban, que representaban a Dios en la tierra. Hay más de 100 versículos solamente acerca de los fariseos, con los choques de los fariseos con Jesús. Hay muchísimos textos en la Biblia que Jesús no solamente los llama al arrepentimiento, sino que los llama hipócritas, víboras, fuerte. Y eso es lo que vamos a discutir un poco acerca de eso. Entonces, ¿cómo es que aquellos que por tantos años eran los que tenían la llave per se, la llave de enseñarle a otros la verdad, cuando llega Jesús, no son parte del movimiento de Jesús? Al contrario, no solo lo critican, llegan al punto que hacen, ¿cómo se llama? Intentan hacer planes en contra de Jesús hasta verlo muerto. Esos son los fariseos, esos son los escribas y esos fueron los saduceos. Entonces, ¿por qué yo dije al comienzo que si tú no eras cristiano, vas a aprender acerca del carácter de Cristo? Pero si lo eres, sería más de escudriñar las escrituras para nosotros quitar lo que lo que no está bien en nosotros. Porque cuando ya aceptamos a Cristo y empezamos a andar en Él, comenzamos a tener situaciones en las cuales tenemos que tomar decisiones y de llevar a otros a Dios, de dar consejos a otros a Dios, de buscar que haya un tipo de orden en la iglesia, ¿verdad que sí? Pero ese orden de la iglesia no se puede ir por encima de lo que Jesús nos pidió. Y cuando ponemos el orden de la iglesia, las leyes de la iglesia, la regla de lo que debería ser por encima de la persona que está en necesidad, estamos mucho más lejos de Jesús y más cerca de los fariseos. Qué triste, ¿no? Vamos a analizar de dónde comienza. Fíjense, la primera vez que vemos el nombre de los fariseos es en Mateo, con Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista comienza a predicar y empieza a bautizar, llegan los fariseos y Juan el Bautista los llama víboras, hipócritas, generación de víboras. Y fíjate que la pregunta que le dice Juan el Bautista me llama la atención porque dice, ¿quién les ha enseñado a salvarse de lo que viene? En otras palabras, ¿quién les enseñó que están tan mal? ¿Quién les explicó cómo ser religioso o buscar de Dios? Porque están muy lejos de lo que realmente es. Así que comienza la pelea entre los fariseos y Juan el Bautista. Pero llega Jesús y las cosas no se calmaron. Fíjate que vamos a ver a los fariseos y los saduceos y escribas en varios momentos de la vida de Jesús, donde su comportamiento siempre fue de crítica, de juicio, y siempre había palabra de doble sentido o de doble intención cuando hablaban con Jesús. Una de las cosas uno de los capítulos que podemos hablar acerca de esto, podemos mirar, vamos a ver, Mateo 9. Mateo capítulo 9. Vamos a Mateo capítulo 9.
En Mateo capítulo 9 nos habla de varias cosas que sucedieron en la Biblia, que sucedió cuando Jesús estaba en la tierra. Y varias de ellas acontece que los fariseos también estaban aquí. Fíjense que en capítulo 9 habla que Jesús estaba llegando en una barca y le traen a un paralítico. Y fíjense que en el versículo 2 dice, y sucedió que lo trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? ¿Cuál es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O aquel paralítico que no ha podido caminar, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Pero si vemos aquí, Jesús se da cuenta de la fe de las personas que trajeron a este paralítico. Y se dio cuenta de la necesidad de esta persona y sabía que sobre todo esta persona estaba amarrada espiritualmente. Sus pecados no lo hacían tener felicidad, no los hacía ser libre. Y Jesús lo vio y antes de ver la necesidad física, Jesús se enfocó en la necesidad espiritual de esta persona. Por eso va directamente y dice, ten fe, hijo, tus pecados te son perdonados. En otras palabras, no importa lo que físicamente tu debilidad esté, cuál sea tu problema, lo importante es tu alma y lo importante es el perdón de Dios para con tu vida. Y por eso es que Jesús se enfocó en perdonar el pecado de esta persona antes que hacerlo caminar o quitarle esa discapacidad que tenía. Pero para el escriba, rápidamente se dio cuenta que el único que tiene permiso o el único que tiene poder para libertar espiritualmente, para perdonar pecados, es Dios. Por eso decía, este blasfema, porque blasfemar es a decir que algo es de Dios cuando no es de Dios y viceversa. Ellos decían, oye, pero este hombre se está haciendo igual a Dios porque no entendían quién era Jesús. Aprendieron tanto de la palabra, pero no vieron a Jesús de la palabra. Veían tanto acerca de las profecías del Mesías, pero no reconocieron al Mesías. Jesús una y otra vez nos enseña que aquellos que se creen sabios, Dios los menosprecia. Y aquellos que sienten que no saben, aquellos que se sienten que los misterios de Dios son tan profundos, a ellos es que Dios le da el placer de revelarse, porque no es de acuerdo a sus fuerzas o a su sabiduría, sino el depender de Dios. Pero como si esto fuera poco, en el mismo capítulo, cuando Jesús llama a Mateo que colectaba impuestos, que era el peor trabajo que tú podías tener como judío en la época de Roma, del Imperio Romano, Jesús le manda a seguir con él, va a la casa de Mateo y Mateo empieza a invitar personas y llegan publicanos y dice aquí, y pecadores en el versículo 11. Y los fariseos le dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? O sea, ellos no podían concebir
cómo este maestro que puede perdonar pecados, que está haciendo milagros, no tiene la, como ese, eso tiene un nombre, es como, no tiene, no tiene la visión de saber quién era pecador y quién no era pecador. Pero Jesús les enseña que es al revés. Fíjate que el versículo 13 dice, y desde el 12 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. So, fíjense que Jesús utiliza una parte de la Biblia que es en Oseas 6, donde el Padre dice, misericordia quiero más que todos los sacrificios en el holocausto. ¿Qué nos está enseñando eso? Que para ellos era ley no sentarse con pecadores. Pero para Jesús si yo al sentarme con el pecador, lo puedo traer al Señor. Si yo sentarme con el pecador, me estoy moviendo en misericordia, me estoy acercando al necesitado, estoy sanando al enfermo, me voy a sentar con el pecador. Claro que me voy a sentar con el pecador. Eso es moverse en misericordia más que en sacrificios. Y esa es la parte crucial de esta historia. ¿Cuándo yo debo seguir la ley? ¿Cuándo yo debo de seguir las reglas pautadas que me protegen a mí para yo cuidarme de no pecar o de no hacer cosas malas o de no aferrarme a las cosas del mundo versus moverme en misericordia con las personas? Bueno, Jesús nos dio muchísimos ejemplos acerca de eso. Ellos criticaron a Jesús porque los discípulos no ayunaban. Jesús les dijo, porque están con el novio, ellos no necesitan ayunar, pero cuando el novio no esté con ellos, van a necesitar ayunar. ¿Qué nos enseña eso? Que tenemos que ayunar cuando nos sentamos lejos de Dios. Es cuando más tienes que ayunar para que el Señor te ayude a tener dominio propio y te ayude a acercarte más a Él. Trataron de engañar a Jesús, trayéndole la moneda, ¿se acuerdan de César? La de César le decían, Jesús, ¿qué tenemos que hacer? ¿Pagarle los impuestos a César o darlos a la iglesia? Y Jesús coge la moneda y dice, ¿de quién es la imagen? Y dicen, de César. Bueno, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, siempre, cuando tú puedas, respeta las leyes del hombre, de tu país, de tu ciudad, y a Dios se le da lo que es de Dios. En otras palabras, no utilices a Dios. ¿Escucharon esa? No utilices a Dios para no obedecer las leyes. Vuelvo otra vez. No utilices a Dios para no seguir las leyes. Siempre cuando estas leyes no vayan en contra de lo que Dios te está pidiendo que hagas. Complicado, ¿no? No es tan fácil entender cómo navegar esto, ¿verdad que no? Hay muchísimos otros textos, pero donde yo me quiero enfocar es en unos textos específicos. A mí me gustaría que fueran conmigo a Mateo 12. ¿Ok? Vamos a Mateo 12. En Mateo 12, los discípulos tenían hambre. En un día sábado, que ellos no podían recoger, se supone que por ley uno no recoja comida el sábado, pero tú ya te hubieras guardado la comida y tú comas comida que no tenías que cocinarla, que no tenías que recogerla, que no tenías que buscarla. Pero ellos tenían hambre y pasan como una finca, ¿no? Y empiezan a tomar frutos de ese lugar y empiezan a comer. Los fariseos se dan cuenta. Le dicen, Jesús, pero es que ellos están recogiendo durante el día el día del sábado. Y Jesús les dice, oye, pero si es que David, cuando tenía hambre, entró al templo a buscar la comida del pané de los sacerdotes. En otras palabras,
Cuando nosotros estemos hablando con personas que no son cristianas, o cuando estemos trabajando con personas que están en necesidad, asegurémonos cubrir la necesidad de las personas antes que exigirles reglas que no tienen que ver en sí con salvación, sino más bien con protección, con el cuidado tuyo. Porque el día del sábado es que acerca del cuidado de entregárselo a Dios el séptimo día y de tú poder descansar en el Señor. Pero si una persona está en necesidad, no podemos decir a esa persona, no porque es que hoy es domingo, no porque hoy es sábado. No, hay que cubrir la necesidad de la persona antes de nosotros poder decirle o enseñarle qué cosas Dios nos ha dado para nosotros seguir o obedecer. Pero me impacta mucho acerca de el versículo, los versículos de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y fíjate que dice en Mateo 12, versículo 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónica y decían, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por el Beelzebú, príncipe de los demonios. O sea, que si Jesús estaba sacando demonios, era porque Jesús era parte de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quiénes los echan vuestros hijos? Por tantos, ellos serán vuestros jueces. O sea, los que van a creer en Cristo y van a empezar a echar fuera demonios. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Ay, ese texto a mí, el 40, el 30, otra vez, pongan atención. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia con el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Mas aún, mira lo que Jesús le dice, generación de víboras, ¿cómo podés hablar de lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjense que esa es la parte más importante que nos tenemos que cuidar. Sí, la palabra nos enseña a escudriñar los espíritus, a estudiar y analizar los espíritus. En otras palabras, analizar si lo que está sucediendo es de Dios o no es de Dios. Pero lo que no tenemos que hacer es juzgar si está pasando milagros, juzgar si hay un mover del Espíritu Santo. Es mejor que te quedes callado y des tiempo al tiempo, se sabrá si es de Dios, que decir, esto que me dijo este profeta no es de Dios, o esto que sucedió no es de Dios. Cuidado, es el único pecado que no será perdonado, porque estás yendo en contra del mismo poder de Dios. Entonces, ¿cómo nos podemos cuidar de los fariseos? Hay un capítulo que quiero continuar con ustedes. Ven conmigo al capítulo 23. Si usted piensa que aún no está claro a lo que Jesús está criticando a los fariseos escribas, les recomiendo que lean el capítulo 23 de Mateo, donde nos especifica texto por texto todo lo malo que ellos estaban haciendo.
la hipocresía. ¿Dónde entra la hipocresía? Donde ellos exigían con su palabra lo que la ley decía, lo que la palabra de Dios decía, pero ellos mismos no la seguían. Por dentro no estaban cerca del Señor. Por eso es que ellos no podían reconocer a Dios como el Mesías. Por eso ellos no podían buscar al Señor. Se les hacía difícil aceptar a Jesús como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque aunque su palabra en su mente y por fuera parecían que eran hijos de Dios, por dentro estaban muy lejos de Dios. Y uno de los grandes pecados es la murmuración. Y en eso todos hemos caído. Yo he caído, todos hemos caído. Y tenemos que tener cuidado con nuestras palabras, cuidado con lo que estamos diciendo de otras personas. Tenemos que dar misericordia y justicia y sobre todo fe en el Señor. Pero permitir que Dios hable a nosotros a través de otras personas también y permitir que esa palabra nos toque aunque no nos guste. Y el versículo 23 comienza fuerte, fíjate, que dice el versículo 2, mira lo que dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os diga que guardáis, guárdalo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y aquí comienza Jesús a explicar por qué él se atreve a decirles que ellos hablaban, decían de la palabra de Dios, pero no la hacían, no la cumplían. Y hay unos versículos que me impactan acerca de eso. Me impactan porque, al igual que ustedes, no queremos caer en el fariseísmo, no queremos ser fariseos, no queremos ser escribas, no queremos ser los saduceos. Queremos ser el discípulo que escucha a Dios, el discípulo que aprende de Dios, el discípulo que tiene claro quién es Cristo en nuestra vida, que es nuestro Padre y quién es nuestro Maestro. Y ahí este versículo a mí me llamó la atención, el versículo 23, en el capítulo 23, perdónenme. Versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Aquellos que sí estaban acercándose al Señor, los escribas y fariseos eran sus obstáculos para entrar al cielo. Ora que tú no seas obstáculos para aquellos que están buscando del Señor. Tal vez no lo están buscando como tú lo buscarías. Tal vez no se están acercando al Señor como tú te acercarías. Tal vez están actuando de manera que tú no actuarías. Pero cuídate de la intención que va detrás cuando tú quieres ayudar a esta persona. Que en vez de llevarlo al cielo, lo que estés cerrando las puertas del cielo a esta persona. Fíjate que dice, que también me llamó mucho la atención, y es que dice en el versículo 23, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mire, ese texto, si usted no le llama la atención, si usted no le toca ese texto, debería leerlo otra vez. Porque está especificando que sí, la palabra que los fariseos estaban utilizando era correcta. Lo que no estaba correcto era la intención detrás de sus palabras y de sus acciones cuando le exigían a otros qué hacer. Porque no tenían justicia, no había misericordia y no había fe. No había justicia porque no eran justos. Exigían a otros lo que ellos no daban. No, ellos no estaban bien con el Señor y querían ser los jueces entre los hombres. No tenían misericordia. Ellos no tenían misericordia con las otras personas. No veían la necesidad espiritual de las otras personas. No se conmovían ante la necesidad, ante el estatus que esas personas venían al Señor.
y no tenían fe en Cristo, no creían en tanto que ellos hablaban, su fe no crecía, por eso no podían hacer milagros, por eso ya no podían hacer las cosas que Jesús hacía, por falta de fe. Asegúrese que tengamos siempre justicia, misericordia y fe detrás de nuestras intenciones y nuestras palabras con las demás personas. Y usted dirá, ay, pero eso fue en la época de Jesús. Yo no soy fariseo, yo no me parezco en ellos en nada. Tenga cuidado porque ese también fue el error de los fariseos, que se sentían que eran mucho mejor o superiores a los anteriores, a sus patriarcas, a el pueblo de Israel en la época de Moisés, en la época de Samuel. Nosotros no nos podemos sentir superiores a los fariseos, porque ellos en sí querían buscar del Señor, no buscaban bien, que ese es el problema, tenían un orgullo que no les permitían humillarse delante del Padre. Ese era su problema. Querían seguir tanto la ley que se olvidó del amor al prójimo. Ese era el problema. Y fíjense que el versículo 22 y 29 y 30 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decid, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. No nos sentamos nunca superior sobre otros, sino que con toda ruego y súplica oremos al Señor de que estemos bien, de que nos permita ser tan firmes en el Señor y que no caigamos en las equivocaciones y los fallos de los fariseos. Pero ¿cómo deberíamos hacer? Me gusta mucho lo que puso mi mamá en Facebook los otros días. No hemos hablado del tema, así que no sé por dónde irá. Me imagino que irá por este lado. Pero escribió, ten cuidado que por estar tratando de hacer lo correcto, estás haciendo lo incorrecto. Mejor resumen a esta situación no puede haber. Pero hay uno mejor. Hechos. Vayan conmigo a Hechos, capítulo 5, versículo 39. Cuando los del Sanedrín están analizando lo que está pasando con estos discípulos, dice, oye, pero ya matamos a Jesús, estos discípulos siguen, están tomando fama, ¿qué vamos a hacer con ellos? Versículo 39 se levanta Gamaliel y dice esto. 5:39, Hechos, ¿ok? Dice, bueno, de 38. Y ahora os digo, apartad de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Cristiano, tú como yo, tengamos cuidado de no estar luchando contra Dios cuando queremos analizar si este ministerio es de Dios o no es de Dios. Ahí te explicaron perfectamente cómo analizar si algo es de Dios o no es de Dios. Darle tiempo. Si es de Dios, se va a permanecer. Si no es de Dios, se va a desvanecer. Ten cuidado de no estar en contra de la palabra de Dios. Ten cuidado de no estar en contra de la profecía de Dios. Ten cuidado de estar en contra del plan divino de Dios para cada persona. Tú haz lo que Dios te llamó a hacer. A moverte en misericordia. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No exigir a otros lo que tú no puedes dar. No exigir a otros lo que tú no puedes cargar. No añadir más opresión ni añadir reglas que bíblicamente son insostenibles. Enseña las cosas como son. Si son costumbres, son costumbres. Si son dogmas, son dogmas. Si son doctrinas, son doctrinas. Pero sobre todo, asegúrate que la necesidad espiritual sea saciada antes que cualquier otra cosa.
espiritual, luego viene la física, luego viene el discipulado. Jesús no buscó personas perfectas para seguirlo. Buscó personas imperfectas a tal punto que cuando Pedro se dio cuenta que Jesús hizo el milagro de la pesca, saltó del barco, se le postra a los pies y le dice, aléjate de mí porque soy pecador. Dios no lo mandó a tomar clases de bautismo, Dios no lo mandó a que se purificara con el sacerdote. Él le dijo, sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. Recuerden eso, amor, misericordia y fe para las personas, necesidad espiritual antes que la física y antes del discipulado. No luches contra Dios, ama a tu prójimo. Y aquellos que no creen en Jesús o que no te has dado la oportunidad de vivir una vida donde Cristo está en tu corazón, esta palabra es para ti. Lamento si mi comportamiento, el comportamiento de otros cristianos, no hemos enseñado o no te hemos demostrado el gran amor que Dios tiene para con tu vida. Dios te ama a ti tal como tú eres, con todos tus defectos. Que no necesito cambiar antes de aceptar a Cristo. Esto es al revés. Dios lo que te está pidiendo a ti es que tengas fe en Él. Solo fe en Él. Que le permitas entrar en tu corazón. Permítele darte la paz que estás buscando. Darte la fortaleza que estás pidiendo. Darte la salvación que tanto anhelas. No vas a ser feliz. Sin Cristo, escúchame bien, no vas a ser feliz. Busca del Señor. Ora conmigo. Si vas a dar tu corazón a Cristo, sigue esta oración. Señor, gracias por tu muerte en la cruz. Gracias porque me amas. Gracias porque me amaste. Gracias porque me seguirás amando. Yo te acepto, Jesús, como mi único Salvador. Quita de mí el pecado. Pon mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Hazme parte de tu familia. Creo en ti, creo en tu salvación, creo en tu muerte y creo en tu resurrección. Quiero estar contigo en la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y aquellos que son como yo, que hemos criado en la iglesia, que ya hemos aceptado al Señor, que con mucho amor y con gran deseo siempre servimos al Señor y le damos gracias porque el Señor siempre nos está trayendo palabra nueva, aceite nuevo, fuerzas nuevas. Oremos que siempre representemos el amor de Dios antes que la ley, que representemos la justicia y la misericordia de Dios antes de las tradiciones y los preceptos de Cristo. Es importante que podamos ver y sentir la necesidad espiritual de las otras personas. Así podemos hacer lo que Dios nos pidió, amar al prójimo como a ti mismo. Ora conmigo. Levanta tus manos, vamos a orar, porque Dios ha sido tan bueno, tan bueno. Yo he compartido con varias personas de otras iglesias, de otros lugares de Estados Unidos y en Puerto Rico, y la verdad es que hay un movimiento tan bonito del Espíritu Santo en estos momentos. Dios ha preparado el camino donde el Señor está haciendo algo tan especial en la vida de las personas. Está hablando, está ministrando, está salvando, está sanando. El Señor está cerca y es tan hermoso aceptar eso. Oremos de que su Espíritu Santo sea el que siempre nos guíe. Ora conmigo. Amantísimo Dios, santo, bueno, poderoso Padre. Gracias te damos por tu misericordia.
Gracias te damos, Señor, por tu salvación. Gracias porque tú diste a tu Hijo en la cruz del Calvario, porque nos diste tu Espíritu Santo que nos ha sellado para el día de la redención, Señor. Yo te doy gracias, Padre Celestial, porque nos permitiste, Dios mío, conocerte, amarte, adorarte, servirte, Señor. Yo te pido, Señor amado, que podamos ser buenos embajadores de tu palabra, de tu presencia, Señor amado. Permítenos, Señor Padre Celestial, ser luz en medio de las tinieblas, Cristo amado. Permítenos movernos en misericordia, Padre Celestial, amar a aquellos que no son iguales que nosotros, amar a aquellos que nos han hecho daño, amar a aquellos, Padre Celestial, que a veces pensamos que están lejos de ti, Señor. Permítenos, Señor amado, acercarnos a ti, quitar lo que no es tuyo, quita nuestras murmuraciones, nuestros juicios que hemos hecho, Señor. Padre, no nos permitas que nos sentamos en la silla del juez, sino, Padre Celestial, sino que estemos ahí al lado de aquel que necesita levantarse, Señor amado. Padre Celestial, sigue tocando la vida de las personas, sigue llenando de tu Espíritu Santo, sigue, Dios mío, Padre, trayendo a otras personas a querer aprender de tu palabra y servirte, Señor. Sabiendo, Señor, que para este momento tú nos has llamado, para este momento tú nos has levantado, Señor amado. Yo te doy gracias por esta noche, gracias por lo que haces y gracias por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquellos que nos vemos el domingo en Puerta del Cielo, vengan, no hay nada más hermoso que estar en la presencia del Señor. Yo sé que muchos se están cuidando por el virus, pero no permitas que el miedo te aleje de estar junto con los hermanos. La verdad que es algo tan hermoso sentir la presencia del Señor con los otros hermanos y ser testigos de cómo Dios le habla a otras personas. Estamos preparados para recibir lo que Dios quiere en este año. Bendiciones, amados. Dios les bendiga. Dios les guarde.